Bueno, pues lo prometido es deuda y estamos justamente en lo que es el barrio del Chilaquil y Alan nos prometió contarnos un poquito de esto, pero tenemos un invitado también de lujo que nos va a dar los detalles. Pero mientras, Alan, explícanos dónde estamos. Así es, pues sean bienvenidos ahora a esto que es el barrio del Chilaquil, muy cerquita de la estación del tren que tenemos a las espaldas. Y pues bueno, como pueden ver, estamos aquí en las vías del tren donde hace muchísimos años, pues obviamente seguía pasando el tren de pasajeros. Y obviamente al tener mucho movimiento aquí en esta zona, pues también había mucho comercio. Y de esto nos va a hablar nuestro invitado especial de esta mañana, que dicho sea de paso, este espacio ha sido como de generaciones en generaciones. Mucha gente empezó a vender enchiladas, empezó a vender envueltos y cada vez diferentes antojitos mexicanos que pues obviamente hicieron famoso este espacio como el barrio del Chilaquil. Y pues bueno, en este lugar también se realiza lo que es el tradicional Sábado de Gloria, quema de Judas y diferentes actividades que han sido por largos años. Bueno, además recordamos este sábado 30, justamente aquí va a ser la quema de los Judas y este fenomenal baño con espuma de Sábado de Gloria, pero vamos a conocer más por qué el barrio del Chilaquil. Vamos. Bien amigos, bueno, pues como les comentaron nuestros compañeros, estamos ubicados en esta zona de la estación de tren, que originalmente a la llegada de la estación de tren se conocía como el barrio de la estación o el pueblo de la estación, incluso el pueblo nuevo. Pero con esta situación de que muchas mujeres empezaron a generar su comercio a través de la venta de sus productos, de sus efectos, les decían ellas, ya sea semillas, aguamiel, pulque y particularmente comida, que podía ser desde tacos, envueltos, enchiladas o chilaquiles. Esto era pues una efervescencia cada vez que llegaba un tren de pasajeros y ver a las mujeres correr prácticamente en todos los andenes para que pudieran hacer sus ventas a través de las ventanillas en los vagones del tren. Hubo un momento en los años 30 en los que se les prohíbe ya no estar en los andenes y entonces tenían que correr al otro lado de los vagones, literal sobre las vías, sobre los rieles, y es en ese momento cuando a estas vendedoras, mujeres en su gran mayoría, se les empieza a llamar las rieleras, porque tenían que correr sobre los rieles para vender sus productos. Hubo un momento también en que se empezó a hacer un censo para tener un control y se les cobrara ya una cierta cantidad estipulada mensual a estas vendedoras, y algunas optaron incluso por empezar a ofrecer sus productos enfrente a la calle. Por lo tanto, este barrio, esta calle, esta avenida, se le empezó a conocer como el barrio del Chilaquil. No estrictamente porque solo vendieran chilaquiles, era uno de los tantos productos que ofrecían, pero sí porque era uno de los distintos antojitos mexicanos que estas mujeres vendían al paso del tren de pasajeros. Mi nombre es Silvia Pérez Guzmán, soy originaria de Apan, Hidalgo. Les cuento la historia del barrio del Chilaquil. Mi bisabuela vendía en los tiempos de las máquinas de vapor, y entonces ahí después mi abuela, mi mamá se casó con mi papá, y ahí entonces ella fue cuando empezó igual a vender ahí en la estación, en los trenes. De hecho, mi mamá duró 50 años vendiendo. Mi mamá se iba en las tardes hasta México y regresaba en el tren de la noche. Lo mismo que, a mí igual me llevaba y estaba yo chica. Yo empecé a subirme al tren cuando tenía yo 13 años y yo iba en primero de la secundaria cuando me subí por primera vez a un tren a vender. Subíamos en el tren que pasaba a las 10 de la mañana, ya subíamos con las canastas preparadas que llevábamos envueltos, sopes, quesadillas, tacos dorados, tacos de pollo y de huevo. Y entonces nos íbamos en el tren que va rumbo a Veracruz y nos bajábamos en Soltepec. Ya ahí nos bajábamos y ya nos regresábamos en los camiones de cebada porque no había transporte hace muchos años. Y ya después fui creciendo y ya mi mamá se aventuró a vender en el tren que sale de Veracruz a México, y nos subíamos, aquí en Apan pasaba a las 5 de la tarde, que también llevábamos envueltos, sopes, quesadillas, tacos dorados, tacos de pollo, que era lo que nada más se vendía en ese tiempo, y subíamos con bolsas y botellas de pulque.
subían mis compañeras, porque éramos varias las que nos íbamos, no nada más yo. Había varias señoras que vendían y nos íbamos a vender nos íbamos hasta las pirámides. Ahí nos bajábamos en una estación que se llama Teotihuacán. Ahí nos bajábamos y esperábamos el tren que iba para Oaxaca y nos bajábamos en San Lorenzo. Y de San Lorenzo nos transbordábamos para acá, para Apan. Y si no, esperábamos el tren que va rumbo a Veracruz y ya nos bajaban aquí en la estación, en la noche. Y si no, nos traía un tren que iba para Mérida, Yucatán, para Mérida. Y de ahí ese tren no tenía parada, pero nos hacían favor los maquinistas de parar aquí en Apan y nos bajábamos. Éramos como unas 10 vendedoras que bajábamos de ahí. Entre ellas venía mi mamá y yo y otras. Y pues ya hasta que quitaron el tren ya dejamos de trabajar. Ya después, como quitaron el tren, ya vendíamos enfrente de la estación. De hecho, mi mamá duró pues 50 años vendiendo ahí en la calle Juárez, que fue muy conocida aquí en Apan. Vendíamos a través de las ventanillas. Cuando en las mañanas vendían el pulque, los sopes, los envueltos, que antes no era una canasta, era un plato de barro y nada más así despachaban las vendedoras y quizá cómo le hacían y ponían y despachaban. Y a veces hasta se iban sin pagar, nada más les daban el producto y se jalaba el tren, porque el tren casi no duraba. A veces cuando duraba, las vendedoras de acá se subían, porque la máquina se despegaba del tren que jalaba las periqueras que llevaban el pulque para Ciudad de México. Nos bajábamos corriendo y nos subíamos corriendo, porque no tiene su chiste bajarse del tren. No es bajarse, es subirse corriendo hacia donde va el tren y bajarse hacia donde va el tren corriendo, porque se cae uno. Imagínense, se baja uno derecho, se cae uno. También hay que saber bajarse y subirse del tren. A veces cuando no, cuando iba quedito y que decían que no iba a parar, como podíamos nos subíamos corriendo al tren. Cuando la primera vez que nos subimos al tren, nos golpearon por subirnos al tren, las vendedoras que eran de Teotihuacán, sí sufrimos agresión, nos pegaron muy feo por subirnos al tren. Nos íbamos hasta México y de allá se iban ellas hasta México, igual nos bajaban a patadas del tren. Los garroteros a veces querían que les diéramos de comer sin cobrar por subir a vender. Aquí se llaman los originales envueltos de la estación de Sil. Aquí se venden los envueltos. Es una tortilla que va remojada con salsa verde, cebolla y queso. Ya si le ponemos carne o otra cosa que un huevo y eso ya es extra. Y las chalupas, porque no son sopes, son chalupas. Esas son de pasilla. Tampoco las encuentran aquí más que aquí en este local. Y las quesadillas son las tradicionales de papa, son doradas, que van así nada más dobladas. ¿Es la única que tiene restaurante? ¿Que tengo mi local? Sí, porque ya no hay otra más que yo. Yo soy la última que quedó de las vendedoras que ejercen o trabajan de esto.